Bueno, en este aspecto vamos a ver lo que es la anatomía y algunos aspectos fundamentales de lo que es la pelvis, ¿correcto? Para conocer esto, vamos a siempre guiar nuestro libro Atlas de Anatomía, nuestro Netter, principalmente el más conocido, y de ahí vamos a partir muchos conocimientos. La literatura que me he basado en esta vez son tres libros: el Gardner de Anatomía, el Moore de Anatomía Clínica y el Ginecología de Williams. Esos tres libros me he basado. Pero no es necesario que tengas el de Williams, ¿ah? Simplemente es para, si va a servir como guía. ¿De acuerdo? Empezamos. Sabes que la pelvis es un espacio, ¿correcto? Pero la pelvis también lo podemos dividir. ¿Sí? Lo vamos a dividir en dos aspectos. Es necesario que lo conozcas esta manifestación, esta división, se podría decir, de espacios, anatómica de espacios, porque nos va a permitir reconocer estructuras de una forma más precisa y así podernos ayudarnos a orientarnos a dónde vamos. ¿Por qué? Porque cuando tú leas un libro de medicina vas a encontrar dos aspectos fundamentales. Vas a encontrar un término de mayor y menor. Vas a encontrar una pelvis mayor y una pelvis menor. Muy bien, empezamos entonces. Ya. Date cuenta en la imagen, y vamos a guiarnos esta imagen, que está bonita. Vamos a ver que aquí, en esta persona, en un corte sagital, pues un corte sagital, un corte que divide derecha e izquierda, vamos a ver que hay dos colores, un color verde, verde limón, por decirlo así, y un verde más oscuro. El verde limón es la pelvis mayor, ¿correcto? Y la pelvis menor es el color más oscuro. Es importante que lo reconozcas en una visión lateral, en una visión sagital, por decirlo así, un corte sagital. En un corte coronal, ¿sí? O longitudinal, que son los dos tipos de cortes, son sinónimos, que divide el cuerpo en anterior y posterior, vamos a observar igual una pelvis mayor que abarca el color el verde limón y un verde más oscuro que la pelvis menor. En el caso de estudio de esta semana, tiene que corresponder a pelvis menor, los huesos que rodean a la pelvis menor. Pero date cuenta que la pelvis mayor también está abarcando los huesos del, coxales, que son estos de aquí, ilium. Date cuenta que no solamente vas a encerrarte en aprender la pelvis menor, también abarca las estructuras de la pelvis mayor. ¿Correcto? Es importante que veas esa diferencia, porque me va a permitir llegar a algo. Quiero que veas los límites, ¿correcto? ¿Cuál es el límite de la pelvis menor? En la parte inferior. Aquí hay un piso. A este piso le vamos a llamar siempre periné, ¿correcto? A este piso le llamamos periné. Ahí está el término, periné. El piso de la pelvis, pelvis menor, es el periné. Entonces, cuando tú escuches periné, que periné significa un conjunto de músculos que es el piso de la pelvis menor, el doctor te va a preguntar, en anatomía se pregunta constantemente, ¿qué es el periné? El periné es el conjunto de músculos que conforman el piso del pelvis menor. Esa es la respuesta correcta. ¿Sí? Entonces es importante. Ya reconocimos lo que es pelvis mayor. Vamos antes de pasar al siguiente diapositiva, observemos la imagen del lado izquierdo, ¿correcto? Vamos a ver que acá hay un corte, en este corte sagital observamos la sínfisis del pubis. Aquí en la sínfisis del pubis, con lo que es el promontorio, que vamos a ver cuál se llama promontorio, se le forma una línea, es el estrecho superior, es como una entrada, ¿correcto? Es el estrecho superior. Pero ahorita no vamos a ver en otro corte y en otra diapositiva. Entonces, ¿cuál es el límite, por ejemplo, que te dice que separa la pelvis mayor con la pelvis menor? Es una línea imaginaria que es el estrecho superior. Es una pregunta clásica de examen. Clásica de examen. Estrecho superior es aquel que está formado por la sínfisis del pubis anteriormente y posterior con el promontorio, que va a dividir lo que es la pelvis en mayor y menor. ¿Correcto? Sí, ahí está, lo vemos ahí. Muy bien. Y hasta ahora pasemos a otra imagen. Es importante, ¿sí? Es importante. Entonces, no solamente vamos a hablar de la pelvis menor, también vamos a hablar de la pelvis mayor, si te das cuenta. ¿Ve? Porque en este corte coronal, coronal observamos que también el hueso coxal también abarca lo que es la pelvis mayor. Entonces, no te dejes engañar que solamente en anatomía vas a estudiar lo que es pelvis menor, sino también porción de la pelvis mayor. Los huesos de la pelvis son tres principalmente, ¿correcto? Son dos huesos coxales, que es los huesos coxales, que son los tres clásicos, pues el ilion, el isquium y el pubis.
Aquí vamos a hacerlo un poco más grande para que lo puedan observar. Ya va a haber una diapositiva específica y en el 3D lo vamos a observar con mayor claridad. Vemos que los huesos coxales son tres. El ilio, mira que es el que abarca más, ¿sí? El isquio, que en este caso de color celeste, puede cambiar de color. Y un rojito que es el pubis. Mira, observa. Este de aquí que tú observas acá es el acetábulo. El acetábulo es donde justamente encaja el fémur. Aquí, aquí está, ¿ve? En una visión anterior observamos la articulación coxofemoral. Voy a apuntarlo otra vez. La articulación de lo que es la pelvis, exactamente, la pelvis y el fémur se le llama articulación, como es de coxo, huesos coxales, se le llama articulación coxofemoral. Ese término ya tienes que dominarlo ya. Es una articulación con movimiento. Y si es movimiento, es una articulación sinovial. Y es la que tiene mayor movimiento de todas las articulaciones sinoviales. ¿Cuáles? Se le llama enartrosis también. Enartrosis. Es un movimiento de enartrosis. Es el que prácticamente esta articulación coxofemoral es la que hace todos los movimientos que conoces. Hacia aducción, abducción, circunducción, rotación lateral, rotación medial, ¿de acuerdo? Hace todos los movimientos. Si te das cuenta, tus miembros inferiores, o si decir, tus muslos, tus piernas, hacen todos los movimientos. ¿De acuerdo? Por eso es la articulación con mayor movimiento que la enartrosis. Pregunta de examen. La otra división que tenemos que observar, ¿de acuerdo? Es el sacro. El sacro es lo que observas acá también. En el lado derecho de la imagen, aquí lo observamos. Y vamos a hacer una diapositiva específica de sacro. Y el último es el hueso de la felicidad, que se conoce vulgarmente, que es el coxis. ¿Sí? Correcto, es el coxis. Date cuenta, es el coxis. Bien, lo vamos a ver. El hueso coxal, ya hemos dicho que son tres huesos, el pubis, el isquio y el ilio. En este caso, el de color marrón va a ser el pubis, miren el lado izquierdo, el rojo va a ser el isquio y el azul va a ser el ilio. ¿Correcto? Antes de entrar a ¿cómo se puede decir? A los nombres anatómicos que corresponde estructuralmente a la hueso coxal, vamos a ver algunos aspectos de la pelvimetría. De las mediciones, ¿sí? Vamos a ver. Date cuenta que en el lado izquierdo vamos a ver que esta zona de acá, ya vamos escribiendo el nombre, la parte más alta del sacro, aprende bien ese nombre, la parte más alta del sacro le llamamos promontorio. Por eso vamos a la diapositiva anterior. Tú observas acá el sacro, ¿cierto? Mira, acá está el sacro. Correcto, mira el sacro. Lo voy a encerrar de amarillo. Para que sepas exactamente a qué me refiero con sacro. Este es el sacro. Bien. La parte más alta del sacro, esto de aquí, se le llama promontorio. Aprendes ese término. Promontorio. Bien. Muy bien. Todo esto que continúa, estoy esquematizando, mira, estoy encerrando. No se hace otro color, ¿ya? No sale el color rojito. Mira, todo esto que estoy encerrando acá, de forma circunferencial. Borramos acá lo que está fallado. Lo volvemos a hacer, por favor. Encerramos todo esto es el estrecho superior. Ya lo vamos a ver en el 3D. Entonces, aquí tienes que aprender dos nombres, promontorio y todo lo que cierra el estrecho superior. Vamos a aprender también, el doctor te pregunta, clarísimo la pregunta. Acuérdate que el estrecho, vamos a poner el nombre, estrecho superior. Es el estrecho superior. ¿Sí? Es el estrecho superior. Muy bien. Date cuenta que el estrecho superior era el que, me observa, era el que delimitaba las dos pelvis. Pelvis mayor con pelvis menor. Sí, ahí está, el estrecho superior. ¿Sí? Muy bien.
Entonces, es importante que tú lo delimites. El doctor te pregunta, ¿cuáles son los límites del estrecho superior? Y te lo voy a colocar, ¿ya? Van apuntando. Vamos a poner acá. Mira, el estrecho superior. No, pero vamos a hacerlo bonito, vamos a hacerlo con negrito, ¿correcto? Vamos a ver que en el 3D lo vamos a ver con mayor rapidez. El estrecho superior, ¿sí? El estrecho superior. Es importante que lo identifiques, chicas, porque no hay otra manera de estudiarlo. ¿Ah? Vamos a ver. El estrecho superior, su límite, ¿de acuerdo? Su límite posterior, su límite posterior, de ahí vamos a ir agregando más cosas, ¿ah? Vamos aumentando el nivel. El límite posterior, date cuenta que es el promontorio. ¿Quién está la parte posterior del estrecho superior? Observa la línea roja. Es el promontorio. Muy bien. ¿Quién es el límite anterior? ¿Sí? Date cuenta aquí, ve. El límite anterior. El pubis. Aquí ve. No está el puntito negro. El pubis. O simplemente la sínfisis del pubis. ¿Correcto? Es importante que lo identifiques. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a reconocer varias estructuras. Luego vas a observar aquí. Aquí ve. Todo esto de aquí en negrito que lo vamos a ver en otra diapositiva. Lo vamos a ver exactamente cómo encierra, ¿sí? Todo ese aspecto, ¿ya, chicas? Para no involucrar muchos términos en una imagen que no se nota mucho, pero vamos a ver en otras imágenes mucho mejor. Hasta el momento tenemos el límite posterior y el límite anterior. Eso quiero que lo aprendas. Te voy a preguntar en unos minutos. ¿Cuál es el límite anterior del estrecho superior? En la sínfisis del pubis. ¿Cuál es el límite posterior del estrecho superior? El promontorio. ¿Qué es el estrecho superior? Es un orificio, pues es lo que observas ahí. Lo que está encerrado rojo. ¿De acuerdo? En el 3D lo vamos a, en la anatomía 3D lo vamos a observar con mayor claridad. Entonces, estrecho superior. Bien. Entonces, lo que tú observas acá, ya en esta diapositiva que movemos en hueso coxal, date cuenta que eso sería el estrecho superior. ¿Correcto? Que está delimitado por el promontorio, ahí está el promontorio, es la porción más alta del sacro, y en lo que es de la sínfisis del pubis. ¿Correcto? Es importante. Aquí hay que reconocer en la pelvimetría, o sea, en las medidas, se podría decir, de las líneas trazadas, ¿de acuerdo? De las líneas trazadas, de las distancias trazadas, vamos a ver varias. Por ejemplo, de esas tres que tú observas, la que tiene que importarse es el conjugado diagonal. ¿Por qué? Mira, ve, este es el conjugado diagonal. Es el único que clínicamente se puede medir. Es el único que por examen físico el médico lo mide. ¿De acuerdo? Mete el dedo y comienza a medir. A este de aquí le restamos 1.5 centímetros y obtenemos el conjugado obstétrico. Es importante el conjugado obstétrico, ¿por qué, chicas? Mira, es otro de aquí. El conjugado obstétrico es importante, ¿por qué? Porque por acá va a salir la cabecita del feto. Por aquí va a salir la cabecita del feto. Imagínate si el conjugado obstétrico no tiene el tamaño correspondiente. Si no tiene el tamaño correspondiente, va a haber deficiencias para el parto natural. ¿Correcto? Es importante. Acá abajo vamos a ver, y en la parte inferior, vamos a ver otro diámetro. Un diámetro o distancia antero-posterior. ¿Sí? Antero-posterior, que abarca de la parte posterior del sínfisis del pubis hacia el coxis. ¿Sí? Es un plano medio a la pelvis. ¿Correcto? El único que tienes que aprenderte sí o sí, que te puede venir tu examen, no creo que el doctor te pregunte sea tan detallista en las preguntas, pero lo que te va a preguntar es el conjugado obstétrico. ¿Correcto? Te dice cuánto más o menos es el conjugado obstétrico, la pregunta más hecha, acá la vamos a colocar, para que normalmente el conjugado obstétrico es mayor de 10 centímetros, mayor de 10 centímetros. ¿Se puede medir directamente? No. ¿Cuál es el que se mide directamente? El conjugado diagonal. Lo colocamos acá. Se mide directamente. Directamente. Se mide directamente. ¿Correcto? Bien.
Es importante que sigamos esto. Acá te lo menciono porque el otro que te lo mencioné hace unos minutos, el diámetro antero-posterior. Es importante porque lo vamos a ver en otro diapositiva. En esta imagen del lado derecho inferior, observamos que es el sacro, la sala del sacro, el ilio, ¿sí? La línea terminal, que es importante también. Vamos a observar uno de los diámetros. El diámetro, este es el conjugado obstétrico. El conjugado obstétrico que es 10.5, como te dije, tiene que ser mayor de 10, que es algo vertical, por decirlo así. Algo más horizontal o transversal, ¿de acuerdo? Es el diámetro transversal. El diámetro interespinoso también está aquí. No lo esquematizo en la línea, pero está entre las espinas isquiáticas, que vamos a ver también en la anatomía cuáles son las espinas isquiáticas. No te complique la vida, solo quiero que te aprendas el diámetro que es de acá del promontorio hacia el pubis. ¿Cuál es el diámetro del promontorio? Mira, estoy señalando, ¿ah? Saca este promontorio hacia el pubis. ¿Cuál es el conjugado obstétrico? Es lo único y mínimo que te tienen que preguntar o te van a preguntar en tu examen o en el oral. Te preguntan, ¿cuál es el conjugado obstétrico? Es desde el promontorio hasta la sínfisis. Es el conjugado obstétrico, el diámetro, la medida. No lo podemos obtener directamente. Primero tenemos que tener el conjugado diagonal. Y aquí les el texto. Obteniendo el conjugado diagonal, lo restamos. ¿Sí? Y obtenemos el conjugado obstétrico. Correcto. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es el conjugado obstétrico? Mayormente mayor de 10 centímetros. Aquí ya entramos en la anatomía de lo que es el hueso, el coxal. Vemos que los tres huesecitos, ¿sí? Imagínate que en la parte superior yo agarro, correcto, agarro y extraigo todo este hueso de acá. Y esto es lo que voy a observar acá, ¿de acuerdo? Es lo que voy a observar en esta imagen, en las dos imágenes. Eso es lo que voy a observar. Mira, esa es una vista lateral. ¿Qué quiere decir lateral? Que justamente aquí, lo voy a esquematizar y luego lo voy a sacar, que aquí va a ir tu fémur, ¿de acuerdo? Acá va a ir tu fémur, tu hueso fémur, en el acetábulo del hueso coxal, ¿correcto? Ahí va a ir tu fémur. Borramos, ya lo vamos a ver en el 3D. Muy bien. ¿Qué tienes que identificar acá? Simplemente no te estreses en la vida aprendiendo todo. Te digo la verdad, todos sufrimos al aprender esto, pero sería bueno que lo aprendas sí o sí. Pero vamos a ver lo que sí o sí tienes que acordarte el día de hoy. ¿Correcto? Tienes que acordar el número 9 y el número 14. Son los números que nunca debes olvidar. El 9, ubicas el 9. ¿Sí? Aquí está. Son el ángulo de pubis. Que esta puntita se une con la otra punta del otro hueso. Si este es el lado izquierdo, se une con el lado derecho. Este es el hueso coxal izquierdo, por ejemplo, ¿eh? El que estoy señalando. Es el número 9. Y el otro que sí o sí tienes que acordarte el número 14, que acá está. Es la tuberosidad isquiática. Acuérdate ese término, tuberosidad isquiática. Otro, por si acaso te venga, la espina isquiática, que es distinto, ¿ah? La espina isquiática. ¿Cómo vas a aprender esto? Con el 3D. No hay otro. Vas a aprender esto con el 3D. De nuevo. Son los tres términos que sí o sí tienes que manejar. ¿De acuerdo? Espina isquiática. Luego vas a tener que manejarlo de atrás, el 1 y el 3, que es importante. El 1 es 3, la espina ilíaca antero-superior, antero-inferior, el 1 y el 3. ¿Sí? Vas a ir manejando. Por ejemplo, también el acetábulo, que es el número 4. Ese creo que sí hay que ubicarlo anatómicamente, el acetábulo. Ahí va la cabeza del fémur. ¿Qué articulación es esto con el fémur? Este hueso con el fémur, coxo-femoral. Coxo, hueso coxal. Luego vamos a ver distintos números que nos va a ayudar a definir, ¿de acuerdo? A definir. Luego está la cresta ilíaca, lo que aquí estoy haciendo la cresta ilíaca. Bueno, vamos a ir viendo en el 3D esto con mayor claridad, pero quiero que tenga lo que te he dicho, los 4. Acetábulo, date cuenta, acetábulo, correcto. Hay una pregunta que siempre los doctores hacen. ¿Qué huesos conforman el acetábulo? O sea, el número 4. ¿Qué huesos? Mira los colores. El hueso de aquí es el ilio, ¿de acuerdo? Este es el isquio y este es el pubis. Entonces, el ilio
el hueso ilíaco, que es este de aquí, estoy señalando que, mira, forma parte del acetábulo, el isquio y el pubis forman parte del acetábulo. Tres huesos forman la parte del acetábulo. Date cuenta que estos huesos están sin fusionar completamente hasta la adolescencia aproximadamente. Quiere decir que cuando uno llega a los 11, 15 años, ya está recién fusionándose estas tres suturas. Se está fundando estas tres uniones completamente. ¿Correcto? Es importante. En el lado, en la vista medial, vamos a ver acá, vista medial, es un poco, ubicarse un poco complicado, por eso el 3 no va a ayudar un montón. ¿Qué tienes que aprender acá? Tienes que aprender lo siguiente. Ubicar lo mismo que estaba en el lado, en la vista lateral, lo mismo tienes que ubicar acá. El acetábulo no lo se ve acá. Es una pregunta trampista. Te puedo decir, ¿en la vista medial se observa el acetábulo? No, no se observa. El acetábulo solo se observa en la vista lateral. ¿Ya? Acá hay que aprender algo bien claro. Ubicamos la tuberosidad isquiática. Ilíaca, disculpa, la tuberosidad ilíaca es otra tuberosidad que hay que ubicar. La 29. Ya acá está. Porque ahí se ve la tuberosidad ilíaca. Bien, es importante. Vamos a ver también la tuberosidad isquiática. No te vayas a confundir. 34. Ahí está. ¿Sí? La 43. No, no aparece acá. Bueno, ya está. Esos son los principales. Ah, y este de acá. Ojo, esta es una pregunta, una parte anatómica que nunca debemos olvidar nosotros como estudiantes de medicina. La cresta pectínea, que es la de aquí. La cresta pectínea. Tú conoces dónde está la cresta pectínea, vas a poder terminar de delimitar nuestro agujero superior de la pelvis, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque solamente recuerda que solamente hemos delimitado la parte posterior y la parte anterior del estrecho superior. Conforme vayamos ya conociendo anatomía, vamos a poder limitar. Cresta pectínea es otro límite, ¿de acuerdo? Es otro límite, la cresta pectínea, ¿de acuerdo? Ya está, eso es lo principal, chicos, ¿no? Eso es lo principal, lo que nunca debemos olvidar. Entonces, lo que estás desarrollando, lo que sí o sí debes aprender y cada día ir aumentándole un conocimiento de memoria anatómico con respecto a la pelvis. Vamos a ver. Este es otro aspecto que vamos a ir de forma rápida. Tipo de pelvis, ¿ya? Esto es rapidísimo nada más. Cuando lo miramos para nosotros tener la idea, ¿ya? Vamos a ver. Tenemos cuatro tipos de pelvis, ¿correcto? Tenemos una ginecoide, que es la pelvis, que el 50% de la pelvis son ginecoides, ¿correcto? Vamos a ver que esta pelvis siempre la vamos a medir con el estrecho superior. Todo esto que voy a encerrar de color rojo es el estrecho superior. Y diferenciando, chicas, y diferenciando. Vamos a ver acá. Este es el estrecho superior medio. Por atrás el promontorio, por delante la sínfisis de pubis, por delante también la cresta pectínea. ¿Sí? Bien. Esta es la línea innominada, también se le llama. Ya poco a poco vamos a ir agregando cositas, como te digo, ¿ya? Entonces, eso es en el 3D, lo vamos a ver. Acuérdate, ¿ah? Son cosas que ya te dije ya. En la parte posterior del estrecho superior, que es todo lo que está encerrado rojo, es el promontorio, anteriormente la sínfisis de pubis, ¿ya? Correcto. Aquí el estrecho superior es más ancho que los demás estrechos, ¿correcto? Esa es una pelvis ginecoide, o sea, adecuada para el parto. 50% de las mujeres tienen un pelvis ginecoide. Otro tipo de pelvis que continúa, por ejemplo, la antropoide, correcto, que es el 20% aproximadamente. Vemos que esta pelvis antropoide tiene una característica muy curiosa, que es ovalada, correcto, mira, el estrecho superior es ovalado, ¿sí? El estrecho superior es ovalado. El androide es algo curioso, algo romántico, es la pelvis androide. ¿Por qué? Porque es en forma de corazoncito. ¿Qué es forma de corazoncito? A ver, cerramos. A ver. Es en forma de corazoncito su estrecho superior. ¿Sí? Tiene forma de corazón. Colocamos el estrecho superior es en forma de corazón. El estrecho superior es en forma de corazón. ¿Dónde puedes leer más de esto? En Moore. ¿Sí? En Moore ahí vas a ver una descripción mucho más detallada. Eso es lo que más te pregunto.
Y la platipeloide es el estrecho superior ovalado largo y ancho. Es como si fuera el mundo. El mundo es ovalado y ancho. Tentativa, ya. Algo así. Date cuenta que aquí te vas a dar cuenta que el diámetro horizontal transversal es más, bien, vamos a observar, que el diámetro en la pelvis platipeloide, el diámetro transversal, la que estoy encerrando, la que voy a esquematizar ahorita de verde, este es el diámetro transversal. El diámetro transversal es más ancho, transversal, es más ancho que el diámetro pélvico, obstétrico. ¿Cuál es el obstétrico? Vamos a ver. Mira, este de color celeste es el obstétrico. Mira, ¿cuál es más ancho? El transversal. Es una platipeloide. Muy contrario, chicas, a la ginecoide. La ginecoide, date cuenta que su diámetro transversal es casi, entre comillas, igual que el diámetro obstétrico. Hay un equilibrio. En cambio, acá no. En la platipeloide no. Por eso la platipeloide es una de las, se podría decir, pelvis menos comunes y a la vez más, se podría decir, deficiente para el parto. Una mujer, te pueden preguntar, ¿ah? Una mujer con una pelvis platipeloide puede dar un parto natural, complicadísimo, complicadísimo, ¿no? No entra acá la cabeza del feto, no entra, porque el diámetro transversal es mayor que el diámetro obstétrico. ¿Cuál es el diámetro obstétrico? El de color celeste. ¿Sí? Es como si fuera un huevo aplanado, así, un huevo echado, así, achatado, como se le podría decir vulgarmente, coloquialmente. Entonces, importante, ¿cuál es el ideal? El ginecoide, donde los diámetros obstétrico y diámetro transversal son casi equivalentes. No equivalentes totalmente, sino casi equivalentes. Y eso permite un buen parto, forma un buen canal del parto. ¿Correcto? Este de acá es como este cuadro que te he colocado es como un adicional para que veas que en el ginecoide el diámetro transverso, ¿de acuerdo? Es un poco mayor que el anteroposterior. ¿Verdad? Anteroposterior. En cambio, el antropoide no, el antropoide, el anteroposterior es mayor que el transverso. ¿De acuerdo? Es importante. La zona anterior de la pelvis es amplia y eso permite un buen parto. Acá también te colocaba para que lo veas. No es tan trascendental, pero es importante. Es importante. ¿Muy bien? Ya. Movimiento de la pelvis. Aquí en los movimientos de la pelvis vamos a ver que son extremadamente limitados. Es una pregunta de examen. ¿De acuerdo? ¿Cómo es los movimientos de la pelvis? Son limitados. La pelvis no se mueve a cada rato como tú quisieras. No se mueve como la articulación de tu hombro. No se mueve como la articulación coxofemoral, sino es una articulación más limitada de la pelvis. Exactamente la articulación sacroiliaca, chicas. Sí, la articulación sacroiliaca. Es importante ese término porque nos permite definirlo. ¿Sí? La articulación sacroiliaca te la voy a colocar acá. Es una pregunta también que algunos docentes lo hacen. La articulación sacroiliaca, chicos, su acción principal es, vamos a poner acá, acción principal es reparte cargas. Reparte cargas, ¿de acuerdo? Reparte cargas. ¿Cómo así? Ahorita lo explicamos. O sea, en otras palabras, disculpen, en otras palabras, reparte el peso. Reparte lo que es el peso del cuerpo. Lo hace equivalente. Eso es lo que la articulación sacroiliaca. Sacro es del hueso sacro, ilíaca es del hueso coxo ilíaco. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los movimientos principales que se mantienen aquí? Vamos a una nutación y una contranutación. Movimiento del parto, ¿sí? En la nutación, date cuenta en la imagen que está en el lado derecho. Observa las crestas ilíacas, porque a esto de acá le llamo cresta ilíaca. Hay que ponerle el nombre.
Este de acá, estructuras son crestas ilíacas. Todo lo que es, vamos a observar acá, así, todo lo que está en negro, ya muy bien, cresta ilíaca, es lo que tú puedes palpar. Cuando tú te palpas, estás echada y pálpate lo que es tu zona, por decirlo así, inguinal, en las lados, en las porciones laterales, vas a sentir tu hueso y se siente lo que es la cresta ilíaca. Sí, esto también son las crestas ilíacas. Eso también es la cresta ilíaca. La cresta ilíaca en el movimiento de nutación se va hacia, prácticamente hacia adelante, ¿de acuerdo? Hacia adelante. Es importante que identifiquemos eso. El promontorio, que es este de acá, le vamos a poner P, el promontorio se va hacia adelante y hacia abajo, ¿correcto? ¿Qué es lo que se va hacia atrás? El coxis. El coxis se va hacia atrás y hacia arriba. Y aquí está también te lo coloqué. El promontorio y el sacro se mueven hacia adelante. Entonces, una pregunta de examen. La anotación es simplemente describe lo que observas en la imagen, chicas. En la imagen, lado derecho, descríbelo nada más. Descríbelo. ¿De acuerdo? Ahí está, descríbelo. Estos son las crestas ilíacas. La cresta ilíaca se va hacia adelante y hacia abajo. El promotor se va hacia adelante y hacia abajo. Y, y aquí no se ve lo que es el coxis, se va hacia atrás y hacia arriba. Esa es la notación. Y la connotación es todo lo contrario de la notación. Quiere decir que mientras la notación, el coxis va hacia atrás, correcto, en lo que es la contranotación, el coxis va hacia adelante. Vamos a colocar algo. Hacia adelante se va el coxis. ¿Y qué sería hacia atrás? El promontorio. El promontorio. Correcto. Acá hay, de lo amarillo es lo que debes aprenderte. En la notación se cierra el estrecho superior. ¿Cuál es el estrecho superior? Vamos a hacerlo de nuevo, ¿de acuerdo? El estrecho superior es esto, ¿verdad? Este es el estrecho superior. Otra vez lo vemos. El estrecho superior se delimita por atrás con el promontorio, por delante con las sínfisis y las crestas pectíneas y las líneas innominadas. ¿Sí? Esto se le llama, vamos agregando, solamente las porciones laterales que estoy haciendo de color verdecito se le llama esta de acá, que estoy pintando, y líneas innominadas. Tanto derecha como izquierda. Solamente esas porciones, ¿ah? Líneas lateralmente el estrecho superior, ¿por quién está limitada? Por las líneas innominadas. Correcto. Es importante, chicas. Al irse promontorio hacia adelante y hacia abajo, a las crestas ilíacas hacia adelante y hacia abajo, ocasiona una reducción del estrecho superior. Pregunta de examen. ¿La anotación para qué? ¿Qué ocasiona la anotación? Ocasiona reducción del estrecho superior. Y la contranotación, aumento del estrecho superior. Ambos movimientos se ocasionan, eso lo llamo movimiento de balanceo, que son realizados durante el parto. ¿Correcto? Durante el parto, reducción del estrecho superior, aumento del estrecho. Son preguntas de examen. Si de esta diapositiva, ¿qué tienes que aprenderte? Lo de color amarillo. Sí o sí. La anotación es porque todo se va hacia adelante, pues se va estrechando lo que está arriba, el estrecho superior. Está delimitado el estrecho superior posteriormente por el promontorio, anteriormente por la sínfisis del pubis, lateralmente por las líneas indominadas. Ese es el estrecho superior. Correcto. Y en la contranotación, el estrecho superior se hace, aumenta de diámetro. Correcto. Es importante conocer. El hueso sacro, de forma rápida nada más. El hueso sacro, tú sabes que hay 5. S1, S2, S3, S4 y S5. Siendo la parte más alta del promontorio. Promontorio del sacro. ¿Sí? Cuando te refieren base del sacro es esto. Y el sacro tiene sus alitas, ¿ah? ¿De acuerdo? Tiene sus alitas. La sala del sacro. Tiene sus forámenes del sacro anterior, porque esta es una vista anterior, ¿sí? Y esto es una vista posterior. Vista anterior, vista posterior.
Aquí también encontramos una línea transversa entre cada sacro, ¿correcto? Y al final la apófisis del sacro. En la parte posterior hay una línea, una cresta sacra mediana, y estas son las crestas sacras laterales. Es lo que mayormente en los exámenes nos preguntan. ¿Por qué es importante que aprendas esto? Porque esta es la base para la inserción de los músculos. ¿Correcto? Es importante que lo sepas. Línea sacra mediana, y línea sacra lateral. ¿Correcto? Correcto. Ya estaba acá. Recuerda que del promontorio solamente se observa en la vista anterior. No vas a observar un promontorio en la vista posterior. Repito, el promontorio solo se observa en la vista anterior. Si yo le hago un corte transversal, es una pregunta clásica en anatomía segundo ciclo, segundo año. Si hago un corte transversal de lo que es el hueso sacro, eso me acuerdo que me preguntaron en mi examen, esquematiza fue la pregunta, era esta imagen, ¿sí? ¿Por qué? Porque vas a ver un conducto sacro, ¿de acuerdo? Que a través de laterales tiene agujeritos pequeñitos, ahí se nota el ajuste de los agujeros, ¿correcto? Vamos a ver en una parte anterior, está el promontorio, como digo, el promontorio solo lo observa en la parte anterior, ¿sí? En la parte anterior, y sus apófisis espinosas que acá están cortadas de forma sagital. ¿Correcto? Es importante. ¿Qué pasa por este conducto sacro? Pasa la famosa cola de caballo de la médula y ya poco a poco vas a ir aprendiendo. ¿Sí? Poco a poco vas a ir aprendiendo. Acá son lugares de anestesia. Cuidado. Cuidado. Y es importante. Si tú vas a hacer un resumen de sacro, bien difícil que esquematices estos dos, pero esquematices de este de aquí. Porque es lo que más te pregunta. Dice, oye, descríbeme, dice, por ejemplo, Alicia, descríbeme las posiciones anatómicas del hueso sacro, pero en una vista, en un corte sagital. Es esto. La imagen la es un corte sagital. Un corte sagital que divide en corte sagital, que divide en derecha. Tienes que sí o sí mencionar el conducto sacro. ¿Qué pasa por el conducto sacro? Apúntalo. ¿Qué pasa por el conducto sacro? La colita de caballo. Que ya vamos a ver cuando veamos sistema nervioso, creo que toque semana 6 o semana 9. Sistema nervioso, ahí vamos a especificar la cola de caballo y todo eso. Pero ya estamos adelantando qué estructura vamos a ver en la parte final de la médula espinal. ¿Correcto? Muy bien. Para terminar, el hueso coxis. El hueso coxis es una vista anterior, una vista posterior. Acá simplemente hay que saber cosas puntuales nada más, porque bien, muy poco preguntan de esto. Muy poco preguntan. En una vista anterior, por ejemplo, vemos la base del coxis, las astas, ¿sí? Tiene una vértebra coxigia primera y una segunda vértebra coxigia hasta la número 5, quinta vértebra coxigia. Y el ápice del coxis. En la vista posterior tenemos la primera vértebra coxigia, la segunda vértebra coxigia, la tercera, cuarta, con las astas del coxis, que se notan en mayor proporción. Ya está. Eso sería todo por lo que es anatomía. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en otra clase.